La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De esa vida eterna, en el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Ya vamos estudiando el capítulo 7 de Apocalipsis. Ya vieron que el capítulo 6 se abrieron los sellos, el sello 1, 2, 3, 4, que hablan de los caballos, ¿verdad? Entonces, nada más es un ligero repaso para que no nos perdamos. Caballo blanco, que muchos creen que es Cristo, no es Cristo, es el anticristo, ¿verdad? Viene disfrazado. Caballo negro, el caballo rojo, es el caballo que viene para que se maten unos a otros. Caballo negro es el caballo del hambre, ¿verdad? Porque viene mucha hambre sobre el mundo, sobre la humanidad. Todo va a ser tan caro. Ahorita ya ven cómo todo ha subido casi el 40%. Antes uno iba a comprar con $200 un montón de cosas, ahora con 400 y apenas trae uno algo. El caballo amarillo es la muerte, el caballo amarillo. O sea que todo esto, el caballo negro, rojo, todo eso va a traer muerte, y el caballo amarillo va a ir atrás para recoger, ¿verdad?, la muerte. Es recogiendo los que van muriendo. No nos vamos a quedar mucho en eso porque nosotros ya hablamos de eso. Vimos en Apocalipsis 6, casi el último el versículo. Después vimos que había todavía mártires clamando que hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Apocalipsis 6:10. Antes de que se me olvide, la semana antepasada se me olvidó ponerme esto y no se grabó, pero hoy lo vamos a poner. Entonces, como yo no me muevo mucho, no hay problema, ahí se puede quedar. Y miré cuando abrió el sexto sello, que está en Apocalipsis 6:12, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Fíjense, el gran día de la ira del Señor ha llegado, y quién se va a poder sostener en pie. ¿No sale? No sé por qué aquí sí sale. Bueno, no sé qué está pasando, pero alguien puede ver, porque no sé por qué no está pasando mientras estoy repasando. Pero ahí ya está. Entonces vemos, hermanos, que Apocalipsis 6 ya empieza la ira del Señor, pero la ira del Señor no va a venir toda en montón, va a venir poco a poco, de tal manera que como va a ir subiendo de intensidad a intensidad, ¿ok? Y aquí vemos que las cosas se están poniendo ya más pesadas. Nosotros ya estamos ahorita en yo pienso que ya está algo espiritual pasando acerca de esto. ¿Por qué? Porque podemos ver, hermanos, que todo lo de la pandemia, voy a hablarles más adelante sobre el New Reset que estaba supuestamente a hacer en los 2030, 2040, lo van a hacer ya pronto. O sea, ¿cuál va a ser el New Reset? No sé qué pasó aquí, pero el hermano, él es el que sabe. El New Reset es que todo va a ser
hecho como nuevo y se va a basar todo en tecnología. Ya si ustedes saben, hermanos, Norcorea o Corea ya tiene todo es tecnología, todo en la casa es tecnología. Y ustedes saben que estaba hablando hoy con mi hija que el país que más infertilidad tiene, ¿cuál es? Corea. Y el segundo es Estados Unidos. ¿Y por qué creen ustedes que a quién ustedes creen que le echan la culpa? Tanta tecnología. Ustedes saben que cuando el hombre se pone el celular aquí en la bolsa del pantalón, ese celular tiene bastantes cosas que están afectando la reproducción en el hombre. Por eso dicen que no debe uno estar con el celular en el oído. ¿Por qué? Porque puede causar cáncer o sea que la tecnología, como vemos, no nos está causando. Por un lado, nos hace más fácil la vida, pero por otro lado nos está afectando. Nos está afectando y sobre todo la inteligencia artificial. Eso nos está quitando que nosotros desarrollemos nuestro cerebro. Tanto cambia el estar en constante, por eso a los niños menos de 2 años no se les recomienda que estén en contacto con la tecnología. ¿Por qué? Porque ellos todavía su cerebro no está bien. Y hasta los 24 años los chamacos todavía no tienen los cerebros bien desarrollados. Por eso las aseguranzas médicas las aseguranzas de carro son bien caras para antes de los 24. Porque la parte frontal no está bien desarrollada. Entonces no pueden tomar todavía decisiones, el critical thinking como le llaman. Entonces eso está afectando. Nos está desviando y estamos dependiendo más de la tecnología que de lo que es natural. Por un lado bien, pero por otro lado mal. En la medicina los doctores pueden estar en Hawái operando por medio de un robot que está haciendo aquí la cirugía y ellos están de vacaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces de aquí nos vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 7, que es lo que vamos a empezar y nos quedamos la semana antepasada. Eso nada más era un pequeño preámbulo de repaso, que ustedes deben de estar estudiando y tomando sus notas como buenos alumnos para que no se les pierda lo que estamos hablando acá. Apocalipsis 7, ¿verdad? Habla de que vamos a leerlo nada más, pero no lo vamos a estudiar todo porque ya estudiamos parte la semana pasada. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí dan todas las tribus que son, excepto quién no aparece ahí. Ustedes ya se acuerdan, hablamos eso. ¿Qué tribu no aparece? La tribu de Dan, y ya vimos que no se sabe por qué, no se sabe a Dan y Efraín, sí, porque ellos cometieron pecado de idolatría y Dios no se sabe si, pero Efraín está representado por José, ¿ok? Entonces más bien es Dan el que no aparece. ¿Por qué? No se sabe. Tal vez no aparece ahí, ya hablamos, porque Dan es la única tribu de Israel que va a tener que pasar esa primera parte de la tribulación sin el sello de protección de Dios. ¿Sí? Vimos también que en Génesis, cuando el papá les da sus últimas palabras y los bendice, le dice a Adán que él es como serpiente, que muerde la pata del caballo y hace caer para atrás al jinete. Creen que el anticristo va a salir de esa tribu. No se sabe, ¿ok? Pero se cree que Dan no está ahí porque va a tener que pasar la tribulación sin protección. Y vamos a ver por qué es importante este sello de Dios sobre ellos. Bueno, entonces vamos.
al Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, qué hermoso, qué hermoso. Hasta aquí, hermanos, nosotros hasta esta parte no se ha entrado en la ira de Dios, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí todavía no viene la ira de Dios. Entonces, el número de los sellados, 144,000, esos no son estos que están delante del Señor ahí, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con este grupo que acabamos de leer. Eso ya lo vimos la semana antepasada. Estos también, estos 144,000 sellados van a ser sellados antes de que empiecen los juicios de la séptima trompeta, ¿ok? Con el propósito de que pasen por los juicios, como vimos, sin que estos les afecten a ellos. Tal será la manera de que Dios los va a proteger, porque no se va a dañar nada. Acuérdense que los 4 ángeles que van a detener los vientos, ¿verdad? Los 4 vientos, ¿por qué? Porque todo el planeta dice que no, párense, no hagan daño a nada hasta que hayamos sellado a los 144,000, ¿sí? Entonces, esos 144,000 van a ser como el pueblo de Gosén, allá en Egipto, que cuando Egipto estaba en las plagas que tuvieron, ellos no les tocaron las plagas, porque Dios los protegió. Estos son los mismos, más o menos, que va a pasar lo mismo con este grupo de 144,000, ¿sí? Ellos son tomados al cielo en la séptima trompeta, los 144,000, ¿ok? Por eso el ángel que toca la quinta trompeta se le dice: no les dañes. No dañes hasta que hayamos sellado. Ellos serán tomados hasta la séptima trompeta. Y lo que significa que ellos son sellados entre el sexto y la séptima y la primera trompeta, entre el sexto sello y la primera trompeta, ¿sí? Aquí hay algo que quiero que vean. Aquí estamos nosotros ahorita en Apocalipsis. Acabamos de ver esto, el gran terremoto. La gente, los grandes, los ricos y todos decían: caen sobre nosotros y escóndenos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Aquí en esta franjita azul sucede lo de la 144,000 sellado, y aquí ya viene el séptimo, ¿sí? El séptimo sello, es todo esto que estamos viendo ahorita, y la semana que entra, si Dios lo permite, ya vamos a empezar a ver lo que viene después. Va a haber una cosa de eventos que van a pasar, que cae granizo con sangre y fuego del cielo, cae una montaña ardiente, cae la estrella que le llaman, ¿cómo se llama esta? De la amargura. Ajenjo, y luego el sol va a disminuir, y plaga de las langostas y plaga de estos caballos horribles que son como monstruos, que lo muestra. Esto va a ser entre y
Y esto, antes de que pasen estas cosas de los bowls, las trompetas van a venir. Y luego entre las trompetas, que son van a venir 7 figuras que vamos a ver cada una, y una es la mujer que se viste, ¿verdad? Y es Israel, el dragón que lo avientan a la tierra, que viene con todo su coraje, y el hombre niño que nace, y luego el arcángel Miguel, que, ¿verdad? Que pelea, y luego el remanente, todo esto son 7 figuras que vamos a ver por qué son ellas. Y antes de que pasen ya no pinta, los siete copas, los bowls, ¿ok? Entonces ahorita estamos aquí en un paréntesis, que se sellan los 144,000 para que sean protegidos y no tengan que pasar todo lo que va a venir, porque por eso los va a perseguir Satanás con tanto coraje, el anticristo, mejor dicho, porque ellos van a decir, ¿cómo a ellos no les está pasando nada? ¿Por qué a ellos no les pasa nada y a todo mundo le está pasando tanto? Bueno, vamos, el Señor en su gracia y en su misericordia, ¿ok? Dice este sello que ellos tendrán la marca de Cristo y el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en la frente, ¿sí? Esta es una promesa dada a los que venzan. Apocalipsis 3:12, ahí ya lo leímos cuando leímos las iglesias, y ellos son sellados para Dios. Apocalipsis 3:16-18, también, como decía en una predicación el pastor, todo lo que Dios hace, Satanás también lo imita, porque él es un imitador. Apocalipsis 3:16, que dice que la bestia, ¿qué va a hacer? Va a ser que todos, si quieren comprar, si quieren comer, si quieren vivir, si quieren tener cosas, van a tener que tener el sello del anticristo, ¿sí? Que lo pueden llevar en la frente o en la mano también. Entonces, la marca de la bestia que dice. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, cuando le habla a una de las iglesias, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Padre y mi nombre nuevo. ¿Sí? Esa es una promesa de Cristo para la iglesia que venza. O sea que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que no dormirnos en nuestros laureles. Muchos han dicho que la iglesia se va antes de que pase todo esto, pero con lo que estamos leyendo, la iglesia no se va a ir antes de que pase todo eso. No nos durmamos y nos confiemos, porque dice que las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y mantuvieron el aceite, ¿verdad? Y las otras 5 eran, ya no necesito buscar de Dios, ya soy salvo, yo sé que la salvación ya la tengo comprado el cielo, ya no, tenemos que llevar fruto. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir. Saben que yo estaba escuchando personas y yo les digo, hermano, ya mi hija me ha dicho de hombres que ella conoció que eran pastores, ahora hablando de la palabra de Dios, hablando de Dios como horrible. Es la apostasía. La apostasía ya está aquí. Ya tiene tiempo que está la apostasía. Y ha crecido, hermanos, con la apostasía. Está creciendo el ocultismo. Todas las abominaciones, los grupos satánicos están creciendo como no tienen idea. ¿Sí? Nosotros estamos tal vez en una bolita que nos hemos puesto como un cuarto que no quiero ver más allá, pero aunque usted no lo vea, no quiere decir que no esté pasando allá afuera. Satanás está con todo. ¿Por qué? Porque él sabe que no tiene mucho tiempo ya acá. Todavía no lo avientan en la tierra, pero él sabe y quiere, su tirada de él es hacer que nosotros caigamos. ¿Sí? Esa es su tirada. A los que están con él ya no les importa mucho. A los que están ya completamente, ya ellos diciendo que le sirven a él, que él es su padre, que él es su Dios y todo, como les platiqué de ese hombre del culto ese luciferiano, ¿verdad? Que se está extendiendo aquí, ya hay en este país, y también está en muchos otros países de Sudamérica y de Centroamérica. Hermanos, él no está perdiendo tiempo. Él no pierde tiempo. Sí, entonces dice que el anticristo, enojado por el sello que ellos tienen, los va a hacer
les va a perseguir a esos 144,000 y va a empezar a sellar a sus siervos en la mano derecha o en su frente para que ellos tengan todo y aquellos no tengan nada, pero no les va a faltar nada. Acuérdense de Elías. Cuando Elías huyó de Jezabel, que lo quería matar, le dijo el Señor: vete al arroyo de Kerib y ahí te mandaré los siervos para que te lleven pan. Yo le digo: Señor, en ese tiempo tal vez el Señor va a usar animales, yo no sé qué va a usar, pero tu pueblo sellado, los 144,000, no la iglesia, hermanos. No estamos hablando de la iglesia. Pueblo de Israel sellado con los 144,000, no les va a faltar. Porque así lo dice la palabra. Y nosotros confiamos que la palabra de Dios es verdad. El sello de los 144,000 los preserva de todo lo que se desate contra los hijos de ira, porque ellos iban a pasar también parte de la tribulación tremenda que viene, ¿sí? Ellos serán preservados de tal manera, como dice Zacarías 8:23, que 10 hombres, si ustedes han leído Zacarías 8:23, dice que 10 hombres van a ir, ¿sí? Dice: 10 hombres de las naciones de toda lengua vendrán y tomarán la mano de un judío, ¿sí? Diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Porque hemos visto lo que está pasando y hemos visto que ustedes no les está pasando nada. O sea que ese hecho de que ellos están preservados es un testimonio para la humanidad, para los gentiles. O sea que van a ser una bendición estos 144,000. Donde esos dice que ahora mismo ni siquiera el pueblo de Israel sabe a qué tribu pertenece, pero Dios sí sabe quién es suyo. Y Dios los va a mandar a sellar, ¿sí? Y ellos son los que van a manifestar en ese tiempo el amor de Dios por sus escogidos, ¿sí? Dios sí sabe quién es su hijo, pero Él también nos dice: aléjese de iniquidad el que nombre el nombre ¿de qué? De Cristo. Nosotros como hijos de Dios que nombramos el nombre de Cristo, nosotros nos tenemos que alejar de todo lo que es iniquidad, porque nosotros no tenemos nada, como dijo Cristo: yo no tengo parte ni suerte con este que está en el mundo. Mi parte y mi suerte están con el Señor. Amén. Y los ángeles de Dios los van a ir a buscar y ellos los van a sellar. Dice: ya vimos esto, no lo vamos a pasar porque ya está, ustedes saben que José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, que Efraín era el segundo, pero según la palabra, el abuelo lo puso su mano derecha sobre él y lo bendijo y le dio como la primogenitura. Estas son la manera en que se va a repartir la tierra ya cuando se tenga que repartir, que venga el Señor en el milenio, ¿sí? Entonces, ¿por qué la tribu de Dan no se menciona? Ya vimos eso, no nos vamos a detener, pero hasta aquí, porque eso ya lo vimos la vez pasada. Es un repaso. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Es Israel esto? No es Israel. De toda lengua, de toda nación, tribu, pueblo, todo el globo terráqueo, ¿sí? Vio a estos que estaban, dice, con palmas en su mano y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Quién cree usted que es esto? ¿Qué creen ustedes que es este evento que está aquí en Apocalipsis? Es la iglesia, es todo aquel creyente raptado y llevado a la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Los que creen que el rapto es antes de las 70 semanas de Daniel, no va a ser así, no. Nosotros como iglesia vamos a pasar parte de ese periodo, ¿sí? De cuando todo se va a empezar a convulsionar, vamos a pasar
Hermanos, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿no lo dice así? ¿Dónde va a quedar el impío? Y si ustedes han leído Mateo 24, el 4, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe. Nosotros vamos a tener que ver que vendrán. ¿Qué vendrán? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo primero que el Señor nos advierte en Mateo 24? Ya se les olvidó, ¿verdad? Son citas, hermanos, que no se nos deben olvidar, porque esas citas las tenemos que tener, porque si no conocemos esas citas, nos van a engañar. Como ahorita muchos, David Koresh y que el otro del Heaven Gate, todos esos decían que ellos eran Cristo. Ahí va la borregada de gente siguiéndolos, ahí se suicidan con él. ¿Por qué? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué más? Y luego explica todo lo que va a venir, ¿sí? Mirad que nadie os engañe, respondió Jesús y les dijo, ¿por qué? Porque hubo una pregunta antes, señales antes del fin, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida y del fin del siglo. Dinos. Y que el Señor les contesta, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dice, a muchos engañarán. ¿Sí? Dice, y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Nomás en las 2 últimas semanas no sé cuántos terremotos han habido en California, que ya dicen que si se está preparando para que venga el grande. Yo creo que el grande va a ser uno de los que va a ser al final del tiempo. ¿Sí? Entonces dice, van a escuchar todo eso, pero todavía no es el fin. Estamos escuchando ahorita las pestilencias, también dice aquí, y dice, todo esto será principio de dolores. ¿Ustedes creen, hermanos, que nosotros ya estamos en principio de dolores? Ya estamos en principio de dolores. ¿Por qué? Vea, todos los días un churinacá. Usted no piensa cuando sale, Señor, ¿qué tal si yo un día estoy en un mall y hay un churi? No piensa eso, hay una balacera y yo soy una de esos. Porque nosotros ya no estamos, en ningún lugar hay paz. En México, mujeres que sus propios maridos, su propia familia, el novio desaparecen, no saben de ellas. Es una cosa horrible. Esto del narcotráfico, esto del fentanilo, hermanos, son plagas. Que ahora hasta los niños que están en los parques encuentran fentanilo y ahí si no llega la ambulancia, ahí se mueren. ¿Okay? Ahora el fentanilo, saben ustedes que el Narcan, que es un medicamento que puede revertir el efecto de la cocaína y del fentanilo, ya se puede vender sin receta para que usted lo tenga en su casa, porque no sabe cuándo un niño va a la tienda, compra un dulce, porque parecen dulces, y lo come el niño, y usted ve que el niño se está poniendo azul, o que se le paró el corazón, o que deja de respirar, ponle el Narcan, ¿sí? Así lo revives. Hermanos, eso no se veía antes. Eso no se veía antes. Ha habido un cambio tan tremendo de la vida como uno está viviendo ahora, ¿sí? Y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Está hablándole a la iglesia el Señor, porque le está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabían ustedes que a los cristianos les dicen que son peligrosos? El satanismo no es peligroso, pero el cristianismo es peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros nos paramos en la verdad y condenamos o decimos que el pecado es pecado. El pecado que Dios dice es pecado, nosotros, si estamos en Cristo, tenemos que estar de acuerdo que ese pecado es pecado.
y no le podemos poner fresitas y crema o lo que llaman political correctness. No le podemos. Como Dios lo ve y como Dios lo describe en su palabra, por eso quieren quitar la palabra de Dios. Por eso ya hay muchas versiones de la palabra, que si usted no tiene cuidado de aprenderse esta versión, al rato va a ir a la librería y va a comprar o va a ordenar una Biblia que no es nada que ver con esta. Por eso el Papa dijo, ya hay que quitar el Viejo Testamento y eso es obsoleto. Fíjese, obsoleto es Él, porque nuestro Dios no es obsoleto. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre lo será, ¿sí? En Él no cambia. Entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Hay falsos profetas ahorita? Por supuesto, vean la televisión, vean los profetas, esos predicadores, y ¿qué predican de Dios? ¿Qué predican del pecado? Predican de prosperidad, de que todo esto. Mira dónde estaban los ricos, los grandes y los poderosos en los últimos versículos de Apocalipsis 6. Escondiéndose. Y más adelante vamos a ver, dice que en un momento vino su ruina. ¿Sí? Gracias a Dios que nosotros no dependemos de las riquezas. Nosotros no estamos confiando en la riqueza. Sí, hay que trabajar, hay que tener, hay que ahorrar porque la palabra lo dice, pero no para que sean nuestra confianza. Nuestra confianza está en Dios, ¿sí? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos nos están engañando ahora? Como este pastor que es el hijo de Charlie Stanley que acaba de morir, su hijo. Si ustedes tienen oportunidad, aunque no les recomiendo que lo escuchen, porque si lo van a escuchar, pídanle a Dios primero que les permita escuchar y mantenerse en Él. Porque yo hasta le tuve que decir a mi esposo, porque hasta dolor de pecho me dio cuando lo escuché, un hijo de un gran predicador, de un hombre que murió en la fe. Ahora el hijo sale con cada patrañada que yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Hay veces que ni vale la pena escuchar cosas, hermanos. Por eso aquellos que dependen de los predicadores que a veces no vienen a la iglesia porque yo estoy escuchando a este predicador, ahí ya recibí mi pan. Tengan cuidado, porque por algo la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino más cuando ves que aquel día se acerca, más debes de congregarte, ¿sí? Porque podemos ser engañados, ¿sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí se está enfriando el amor? Claro que sí. Hicieron un simulacro en México de que todo era planeado, ¿verdad? Agarraron 2 o 3 carros, se bajaron y agarraron a una muchacha y la muchacha gritaba y gritaba para que la ayudaran. ¿Quién la ayudó? Nadie. ¿Sí? Y ese es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, aquí está, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor lo está advirtiendo.
El Señor nos está preparando. Por eso está su palabra aquí, para que no seamos engañados. Mirad que nadie os engañe. Ya os lo he dicho antes, así que si dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago, bueno, hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel en el templo, ¿verdad? Ustedes ven, Daniel 9, ahí está en ese capítulo. Ustedes saben, ya lo hemos hablado, que el anticristo, ahorita se está convulsionando el mundo. Ahorita, si ustedes saben, esta semana cayeron no sé cuántos bancos otra vez aquí en California. Han caído grandes bancos que otros más grandes los han agarrado, ¿sí? Entonces están monopolizando. Los bancos mayores, el pez grande se está comiendo los peces chiquitos. Ustedes saben que en la pandemia se obligó a cerrar a todos los comercios. Solamente los grandes comercios no se cerraron. Amazon se hizo más rico, Walmart no se cerró, y todos esos grandes quedaron. ¿Por qué? Porque todo se está ya, ese es parte del gran reset. ¿Ok? Ahorita están hablando ya de poner una moneda digital, porque ya el dólar no tiene, que se está haciendo más, según más, ¿por qué? Porque están subiendo, fíjense, estamos empezando a vivir como un mundo de que, ¿cómo le diré? Un mundo no es socialista, pero es como socialista. Si ustedes saben... Comunitario, exacto. Y es más, vamos a hablar más de esto adelante, nomás les voy a dar un poquito. Que todos van a tener de todo, salud, free, todo lo van a tener. Y están subiendo el ceiling de la deuda, no sé cuántos trillones ya se debe este país, y ya no tienen para pagar. Entonces a los del Social Security les van a quitar parte de su pensión, se la van a bajar, ¿sí? Lo que quieren hacer es que el hombre dependa del gobierno totalmente, en todo. ¿Sí? Va a haber una moneda, va a haber un gobierno. Saben que China, Rusia, los árabes y otros países del Medio Oriente ya se unieron y quieren hacer el yen la moneda de ellos, para que ya no haya problemas de inflación y que no les carezca nada, y también para fastidiar a los Estados Unidos. Entonces, todo se está ya compaginando, hermanos. Nosotros estamos aquí, no sabemos que en el mundo espiritual cosas grandes están ocurriendo, ¿sí? Yo no les digo esto para espantarlo, pero lean, encarguen libros buenos, lean, documentense, lean la palabra. Ese es el primero que ustedes tienen que leer, y pedirle al Espíritu Santo que les ilumine para que entiendan la palabra de Dios, ¿sí? Aquí en Mateo 24 el Señor nos está diciendo que vamos a pasar tiempos difíciles, que no seamos engañados, que mantengamos, ¿verdad?, el Espíritu Santo que nos esté mostrando los cambios que hay, hermanos. Entonces uno de los ancianos habló conmigo en Apocalipsis 7:13, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Han salido de la gran tribulación. ¿Vamos a pasar tribulación, sí o no? Hay muchos que dicen que no. No, tú no vas a pasar tribulación, tú ya la tienes hecha. Ya el boleto está comprado y todo. Hermanos, cuando la iglesia empezó, ¿qué pasó? Tribulación, perseguidos, matados. Cuando estuvimos en Roma, dicen, no sé si estábamos comentando decir ¿cómo se llama esto? Donde estuvieron nuestros hermanos, a las catacumbas. Yo le dije a mi esposo: yo no quiero ir ahí. No quiero ir ahí porque ahí están nuestros hermanos que quedaron muertos, ¿sí? Si ustedes tienen el chance de leer el libro del mártir de las catacumbas, léanlo. Ellos fueron
perseguidos, ellos tuvieron persecución. Si ustedes ven cuando la iglesia del Señor, ¿verdad?, empezó, después de aquello que se casó en Pérgamo, que se casó la iglesia con el Estado, cuando dice, ok, ya no los vamos a perseguir, pero vénganse con nosotros, aquí vamos a hacer todo ya juntos. Entonces la iglesia empezó a entrar en una era como de oscuridad, ¿sí? Empezaron a adquirir todo lo que era de los babilonios, todo lo que era del paganismo. ¿Hasta cuándo? También empezó la iglesia católica en Tiatira, el continuo sacrificio, que sacaron eso de que hacen lo que hicimos hoy en memoria de la muerte de Jesucristo. Ellos lo hacen como la transustanciación, que realmente hacen que ese pan es el cuerpo de Cristo. O sea que eso es lo que Satanás quiere, que a cada ratito Cristo sea sacrificado. Y que a cada ratito, por eso hacen la confesión, vayas al cura y te confieses, ay, yo he pecado, y te dan 3 Aves Marías, un Padre Nuestro, y ya se te quitan tus pecados, y vete y toma la comunión. Eso es lo que quiere, eso es pura doctrina de demonios, es la Jezabel, la doctrina de Jezabel, ¿sí? Dice el Señor, salte de ahí, salte de ahí. No sé a ustedes, pero a mí el Señor, cuando yo era católica, me llamó, me dijo, sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ¿sí? Entonces yo me salí, pero el Señor me habló con su palabra, no me vino a alguien a hablar, sino Él me habló. Entonces yo me salí y desde entonces estoy en el Señor, sirvo al Señor, ¿sí? Entonces estos son los... Vamos a estar nosotros en esta compañía que se está hablando aquí. Son 2 grupos, los 144,000 y estos no son el grupo de ancianos, estos no son nadie, ellos son el grupo elegido de gentiles tomado de todas las naciones, reinos, gentes y lenguas de todo el mundo, ¿sí? Ellos han salido de la gran tribulación. Porque hay tribulación, ahorita estamos viviendo días difíciles, pero la cosa no se va a hacer mejor. Yo se lo dije esto a una Aren en el 2006, en el 2007 creo. Sí, porque en el 2007 yo ya me había ido para la universidad. En el 2006 yo trabajaba ahí y le dije, Dios me habló anoche por la Escritura. Por la Escritura nos habla Dios. Y me dijo que la cosa no se va a poner buena, sino se va a poner peor. Hasta me dijo, gracias por compartir esa palabra. ¿Qué pasó en el 2008? Vino algo bien horrible. ¿Qué pasó ahora con el 2019? La plaga del COVID-19. ¿Sí? La cosa no se va a poner mejor, se va a poner peor, ¿sí? Dice, estos han salido de la gran tribulación, pero ¿cómo puede ser esto? Si la gran tribulación cubre los 3 años y medio, mientras que Juan los vio en la primera mitad de la semana. Estos son vistos en la primera mitad de la semana. Por eso yo les digo, hermanos, la iglesia se va antes de que empiece la ira de Dios. La palabra no dice que nosotros no vamos a pasar tribulación. Cristo lo dijo. La palabra dice que nosotros no somos llamados para la ira de Dios. Y está en Tesalonicenses. Pero no dice que no vamos a pasar tribulación. Por eso pongámonos las pilas, despertemos, y estemos orándole al Señor y pidiéndole que cuando vengan esos tiempos de persecución contra nosotros, que cuando vengan los jóvenes que se confían, los jóvenes creen que la tienen toda hecha. No, hermanos, los jóvenes, dice la palabra, tendrán hambre y sed. Y no de pan ni de agua, sino de mi palabra. Y entonces no la van a hallar ya. Ya no va a haber la palabra de Dios. ¿Quién sabe cuándo nos prohíban tener esta palabra en nuestras casas? ¿Quién sabe cuándo vengan a tu casa y, órale, a hacer registro y a echar afuera las Biblias y a quemarlas? Y a poner las Biblias que ellos tienen. Porque ya hay Biblias modernizadas, ¿ok? Que no es realmente la palabra de Dios. Tienen parte de la palabra de Dios, pero la verdad a media, que es mentira. ¿Ok? Es mentira. Este grupo corresponde al grupo de compañía de santos redimidos desde que Cristo resucitó hasta el rapto. Esta es la iglesia que se va, ¿sí? Muchos dicen que la iglesia se va cuando le dice Dios a Juan, sube acá.
No dice ahí porque no muestra a la iglesia. Ahí le dice, sube acá porque te voy a mostrar las cosas que serán después de estas, en Apocalipsis 4. Apocalipsis 6:9 dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto muestra la gran hostilidad de parte de los habitantes de la tierra, ¿sí? Del mundo incrédulo hacia el pueblo de Dios en los tiempos del fin del mundo, ¿sí? Que se unirá a los santos. Este grupo que se ve en Apocalipsis 6 se va a unir, es parte de este grupo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Estos santos tienen tienen palmas en sus manos. Creo que está en de Levítico 23, creo que está ahí, que dice que junten para la fiesta de los tabernáculos, que junten 4 tipos de palma, de hojas con ramas. Unas son palmas, otros con fruto y otros 2 que no me acuerdo. Esta es la fiesta de los tabernáculos, es cuando Dios vamos a estar en su presencia, hermanos. Es regocijo, dice, tienen palmas en su mano, es el regocijo. ¿Por qué? Porque en este grupo, que yo me incluyo en ese grupo, alcanzamos la victoria. No hay que decir por si alcanzo la victoria, no, eso no es fe. En el nombre de Cristo Jesús yo alcanzaré la victoria. Estos están vestidos de ropa blanca. ¿Por qué? Porque tienen la justicia de Dios, y nosotros ya nos han puesto una ropa blanca. No la vemos, yo ya vengo de negro, pero el enemigo ve que nosotros estamos vestidos de la justicia de Dios y tenemos ropa blanca. Son aquellos que fueron perseguidos por su fe desde que Cristo resucitó, y aquellos que murieron por edad o por enfermedades, pero que murieron en la fe, son este grupo. Aquellos que serán mártires por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo en los últimos días, estos son el grupo, ¿sí? ¿Cuál es la recompensa de ellos? Dice que están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre su trono, sobre el trono, extenderá sobre su tabernáculo sobre ellos. Por eso es importante el Viejo Testamento, porque ahí dice la fiesta de los tabernáculos, son fiestas importantes. Ese es el tabernáculo, hermano. Nosotros vamos a estar en ese tiempo, el Dios extenderá su tabernáculo sobre nosotros. Ya no tendrán hambre, ya no tendrá sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Un ambiente perfecto, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta multitud lavada con la sangre del Cordero son gentiles que pasaron por tribulación y claman a Dios por salvación. Por eso vamos a ver más adelante lo que ellos dicen. Y por haberse mantenido fieles a Dios, ellos tienen perfecta cercanía con Dios, perfecto servicio, ¿sí? Ellos servirán día y noche en su templo. ¿Y en dónde ellos van a servir? En el milenio, en la Nueva Jerusalén. Ellos van a tener una perfecta comunión, una perfecta intimidad con Dios, porque Dios dice que yo amo la verdad en lo íntimo. Dios va a estar con ellos en intimidad, ya no se va a separar de ellos. Perfecta saciedad, no tendrán hambre ni sed jamás. Perfecta seguridad, ya ellos no tendrán temor de nada. Perfecta guianza, ya no van a tener riesgo de falsos profetas o falsos maestros, porque ¿quién los guiará? El Cordero los pastoreará y Él los llevará a manantiales de agua de vida. Perfecto gozo, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos tendrán arpas de Dios y cantan en pies sobre el mar de cristal y reinan con Cristo para siempre. Ahí están esas citas que no las vamos a ver, pero ustedes las pueden ver en sus casas. Hasta que haya todo esto, hermano, hasta que se hayan sellado los 144,000 de las 12 tribus de Israel, hasta que el rapto de la iglesia haya sido realizado, estas 2 cosas tienen que pasar. 2 cosas para que la ira de Dios venga, ¿sí? La ira de Dios no va a suceder sin que antes los 144,000 sean sellados y la iglesia sea llevada. Nosotros no somos llamados para ira. Esto sucederá entre el 6º y 7º sello, ¿ok? Cuando empiecen los 7 sellos, el primer sello, ¿sí?
Aquí puse mal, pero no, antes de que sucedan los 7 sellos. Tiene que ser entre el sexto y el primer trompeta. ¿Sí? No vamos a pasar las trompetas. Las trompetas no son para el pueblo lavado con la sangre del Cordero. Pero ¿quién sí va a pasar ese hasta el 7º sello? ¿Quién lo va a pasar? Los 144,000. No estoy diciendo que la ira de Dios no va a suceder hasta que los 144,000 sean llevados al cielo y la iglesia del Señor, los lavados con la sangre, sean llevados al cielo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la ira de Dios no va a suceder hasta que los 144,000 sean sellados y hasta que la iglesia sea llevada. ¿Sí? ¿Por qué no nos tenemos que preocupar por los 144,000? Si lo que venga con las trompetas les va a afectar a ellos, van a vivir mucha persecución por parte de Satanás, del anticristo, pero Dios los va a guardar. De tal manera que, como leímos ya la cita anterior, 10 gentiles van a venir corriendo a ellos y les dirá, 10 gentiles se van a agarrar de la mano de ellos y les dirá, queremos ir con vosotros, porque sabemos que Dios está con vosotros. Ellos van a ser testimonio. O sea que muchos dicen, no, que cuando, por lo de Tesalonicenses 2, dicen, no, que cuando la iglesia de Dios se va el Espíritu Santo. ¿Se va el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo dice en Génesis 1:1 dice que todo estaba en desorden y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se va a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, Él está trayendo estos juicios dándole oportunidad a los hombres para que se arrepientan. Por eso Dios no está mandando toda su ira de jalón. Va a mandar 1/3. Si ustedes se dan cuenta, dice 1/3 de lo verde se murió. 1/3 del mar, cuando cae la estrella, 1/3 del mar y de las naves desaparecieron. Los peces, la vida del mar desaparece 1/3. Él está en su misericordia dándoles ocasión de que se arrepientan. Pero ya cuando vengan las copas, ahí sí es la gran ira de Dios. Aquí en Apocalipsis 6, el último capítulo, vimos que la ira del Cordero, ¿verdad?, se empieza a manifestar. Pero cuando venga la completa ira de Dios, ya no va a haber vuelta atrás. ¿Sí? Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y hasta ahí terminamos tengo varias referencias sobre todo lo que estamos hablando aquí y sobre todo hay que estudiar mucho y hay que escuchar mucho e investigar mucho para ver. Yo antes también creía, la iglesia no pasa tribulación, pero hermano, no es lo que Cristo le enseñó a sus discípulos en 24 Mateo. Dice, mirad que nadie os engañe. Aprendamos, hermano, esa palabra y que se nos meta, pero no que se nos salga por acá. Se nos mete en el cerebro y orar al Señor, Señor, no permitas que yo sea engañado. No permitas que un espíritu de seducción, porque ahorita hay muchos espíritus, hermanos, que se están moviendo ya, porque muchos satánicos están orando. Ellos ayunan y oran para que nosotros caigamos. Y nosotros ni ayunamos ni oramos. Y cuando venimos a la iglesia nos quedamos dormidos porque nos aburrimos. Y queremos así, yo no voy a pasar nada, yo no voy a pasar tribulación. No, hermanos. Dice, las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué le pasó a las insensatas? Se quedaron. Dice, yo no las conozco. Yo no los conozco. Ábrenos, que queremos. Una vez que la puerta se cierra como en la arca de Noé, ya no se va a abrir. Así que ahorita es el tiempo. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón como se acostumbra a veces, porque cada vez que Dios habla en nuestra vida nos está dando oportunidad, pero cada vez que rechazamos esa oportunidad, ¿qué le está pasando al corazón? Se está endureciendo. Fíjense,
endureciendo, así que tengamos cuidado. Vamos a ponernos de pie y no sé si hay alguna comentario o pregunta o duda, si no, ¿sí?